Esta es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o como se la conoce mejor, la URSS o Unión Soviética. Esta es una de las economías más importantes de la historia para entender, no solo porque fue el hogar de algunas de las prácticas económicas más controvertidas de todos los tiempos, no porque fue la nación que alteró la política mundial durante la segunda mitad de todo el siglo XX, o porque fue el escenario de los declives económicos más grandes y rápidos de la historia moderna. No. Todo eso es importante y lo vamos a explorar, pero más importante que todo eso es que, incluso hoy, casi 30 años después de la caída de la Unión Soviética, las lecciones de esa nación y su economía siguen teniendo implicaciones duraderas en el mundo actual. Primero, al analizar la economía de la Unión Soviética, es esencial saber que era una nación socialista. De hecho, era la nación socialista, que en ese momento era un sistema un poco no probado. Rusia, en 1917, era un lugar muy desigual, con clases de realeza, funcionarios y el resto. Exploramos la desigualdad de riqueza justo la semana pasada, cuando vimos Sudáfrica, que hoy es la nación más desigual del mundo. Pero Sudáfrica parece Disneylandia comparada con el Imperio ruso a principios del siglo XX. La gente eventualmente se cansó bastante de esto. Tener que luchar en la Primera Guerra Mundial para proteger a un país que no los alimentaba parecía bastante injusto, y era un terreno fértil para que líderes influyentes sugirieran que las masas proletarias lucharan contra los verdaderos enemigos para tomar el control de los medios de producción, lo cual, como nota aparte, es una frase muy arraigada en la economía. Para producir algo, se requieren los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Las teorías marxistas que impulsaron la revolución señalaban que una gran mayoría de la población controla una igualmente gran parte del trabajo, lo cual tiene sentido. La gente equivale a trabajo. Pero lo que definía a la clase dominante es que ellos son dueños de las tierras y las fábricas, la parte de tierra y capital de esta ecuación. No hay nada que impida que los trabajadores tomen estos activos para el pueblo, y entonces, ¡tada!, controlamos todo el sistema. Lo siento, Nicolás, viejo amigo, ya no te necesitamos. Esta fue una época tumultuosa en la historia de Rusia. Hubo guerras civiles y guerras mundiales y vacíos de poder. Y todo esto, por supuesto, llevó a una enorme agitación social y económica. De las proverbiales cenizas, este hombre finalmente ascendió a una posición de poder indiscutible. Joseph Stalin era visto por muchos como el líder fuerte que restauraría el orden. Un error común era creer que tras la Revolución Rusa, el país pasó directamente al socialismo. Pero en realidad, la nación no empezó a tomar la forma que Karl Marx o Vladimir Lenin habían imaginado hasta 1928, 4 años completos después de la muerte de Lenin. Fue en ese momento cuando Joseph Stalin implementó el primero de una serie de planes quinquenales, algo que se convirtió en la piedra angular de la mayoría de los estados socialistas centralmente planificados en el futuro. Lo vimos en China, todavía lo vemos en Corea del Norte e incluso lo vimos en la India. Pero la Rusia soviética fue, por supuesto, el lugar de origen de estos sistemas. El primero de los planes quinquenales exigía un enfoque estricto en la industria pesada y, en particular, en la producción de alimentos. Stalin sabía lo que implicaba una población hambrienta para los últimos gobernantes de Rusia y no pensaba repetir sus errores. El plan quinquenal estableció objetivos relativamente ambiciosos que supervisaban cada aspecto del ciclo de producción, desde los insumos hasta los productos finales, los precios al por mayor y al por menor, e incluso los plazos para el rendimiento. Esto causó algunos problemas. Para empezar, todo el sistema estaba plagado de un optimismo excesivo sobre el potencial de producción, y de manera similar se veía afectado por la tergiversación de todas las cifras. Había una falta de supervisión real entre los trabajadores, los gerentes y los líderes, y todos tenían demasiado miedo de salirse de la línea. Si eres un trabajador que decepciona a su gerente, bueno, eso no va a verse bien para ti. Pero de manera similar, es difícil castigar a un trabajador porque ellos eran la base de la nación socialista. El término soviético es solo la palabra rusa para consejo o sindicato de trabajadores. Un sistema que funcionaba mejor era simplemente mentir sobre tus cifras reales de producción en todos los niveles para cumplir con los criterios mínimos. Y todos simplemente aceptaban seguir con esta mentira porque le convenía a la gente en todas las etapas y en todos los niveles del ciclo de producción mantener la mentira para no terminar en el gulag. Ahora,
Otro gran defecto en todo este sistema que a menudo se señala es la falta de incentivos para poner cualquier tipo de esfuerzo discrecional en tu trabajo. Una limitación típica de los sistemas sociales marxista-leninistas es que no ofrecen mucho en cuanto a motivación para ser un trabajador, gerente o empresa más productivos. Al final del día, los recursos serán asignados según las necesidades por el Estado, y tu propio esfuerzo discrecional tiene poco que ver con lo que recibes. La mayoría de las personas debería poder entender esto. Pero lo que la mayoría no nota es que este problema no es necesariamente exclusivo de un sistema socialista. La mayoría de los trabajadores en países desarrollados son asalariados que reciben un sueldo base y a veces un bono por cumplir objetivos. Al igual que en la Unión Soviética, hay poco incentivo para que las personas se esfuercen más de lo necesario solo para no ser despedidas. Esto ha llevado a un fenómeno donde muchos trabajadores están inactivos durante la mayor parte de sus horas laborales, como tal vez tú lo estés ahora mismo viendo este video. Así que sí, los trabajadores perezosos y desmotivados existen en las naciones socialistas, sin duda alguna. Pero también existen en las naciones capitalistas. No hay grandes diferencias ahí. Sin embargo, algo que sí marca una diferencia es quizás algo que la mayoría de las personas pasa por alto al evaluar los estados socialistas, y es la enorme mala administración de recursos que se asignan guiados por ideologías políticas en lugar de teorías económicas. ¿Recuerdas los planes económicos de Stalin que controlaban entradas y salidas? La razón por la que el gobierno hacía esto era doble. 1. Para evaluar si su plan había tenido éxito, pero 2. También para asignar recursos a las industrias que no estaban rindiendo bien. Si la agricultura solo podía producir 1 millón de toneladas de papas en un año determinado, y se suponía que debían producir 2 millones de toneladas, el Partido Comunista simplemente asignaba el doble de trabajadores, el doble de fertilizante y el doble de tierras de cultivo para producir el doble de producción. Y normalmente esto más o menos funcionaba, pero en realidad estaban viendo todo al revés. La Unión Soviética había decidido que querían una cantidad X de producción, y no les importaba lo que tuvieran que poner del otro lado de la ecuación para lograr ese nivel de producción. Esto tenía sentido político. En la Unión Soviética se lograban resultados haciendo que las cosas funcionaran. El líder supremo del Partido Comunista prometió papas, así que recibirás esas papas. Todo el sistema me recuerda mucho a aquel viejo programa de televisión Mythbusters, donde probaban teorías científicas mediante experimentos muy televisivos, como sacar cemento sólido de una mezcladora con dinamita. Si los resultados eran muy decepcionantes para la televisión, hacían un segmento llamado Replicando los resultados, que solía implicar usar muchos explosivos y convertir parte del sur de California en un cráter. No es realmente buena ciencia, pero sí hace que todos se sientan bien. Lo mismo ocurre con la Unión Soviética, en cierto sentido. Si los resultados no eran lo suficientemente impresionantes como para presentarlos al pueblo de la nación, simplemente lanzaban una enorme cantidad de recursos y mano de obra al problema hasta que llegaban al punto en que se lograban los resultados deseados. No es buena economía, pero hace que todos se sientan bien. Esto, en sí mismo, significaba que se desperdiciaban muchos recursos en campos e industrias que simplemente no habrían existido en un mercado competitivo normal. También iba más allá. Imagina que eras un gerente medio soviético ambicioso y moralmente dudoso. Podrías gestionar tu fábrica eficientemente, usando pocos recursos para lograr alta producción y quizás recibir solo una palmada en la espalda. Pero ten la seguridad de que, en el próximo plan quinquenal, solo se te asignará de nuevo el mínimo de recursos, y aún se esperará que produzcas lo mismo, si no es que más. Una estrategia más inteligente es simplemente ser realmente ineficiente. Desperdicia recursos, deja que tus trabajadores estén ociosos por debajo de su capacidad y siéntete orgulloso de no cumplir con las cuotas. Lo que esto significará es que en el próximo plan quinquenal te darán más trabajadores, una fábrica más grande y más recursos, y parecerás un héroe cuando aumentes ligeramente la producción respecto al último año de bajo rendimiento. Esto es un acto de equilibrio peligroso. Quieres hacerlo justo bien, porque si se vuelve demasiado obvio lo que estás haciendo, te mandan directo al gulag. La baja productividad intencional y el uso excesivo del presupuesto son un gran problema actual en el sector público. Es extremadamente común que las agencias gubernamentales busquen cualquier manera de gastar hasta el último centavo de su presupuesto, porque saben que si no lo usan este año, se los quitarán el próximo año. Así que prácticamente te ves obligado a usarlo.
La única diferencia era que en la Unión Soviética el sector público era todos los sectores, así que este problema de mala administración de recursos estaba mucho más extendido. Sin embargo, el problema con la asignación de activos continuó. Esto era casi un problema superficial en comparación con la obsesión de la Unión Soviética por la acumulación de recursos de capital. Todo el asunto de apoderarse de los medios de producción se ha vuelto un poco un meme en los últimos años, pero es importante recordar que darles a los trabajadores el control sobre las máquinas en las que trabajaban era una piedra angular del sistema soviético, y esto tenía un papel muy importante en sus planes quinquenales. ¿Recuerdas cuando mencioné que la política afectaba decisiones económicas sensatas? Bueno, probablemente esta sea el área donde esto es más evidente. La Unión Soviética destinó la gran mayoría de su capacidad productiva a fabricar más herramientas para aumentar su capacidad productiva, lo que básicamente significaba que preferían producir taladros industriales en lugar de teteras. Los primeros aumentan el potencial de producción económica, pero los segundos mejoran la calidad de vida y el nivel de vida de los habitantes. Pero la Unión Soviética estaba obsesionada con el crecimiento en papel y por eso prefería producir cosas que luego servirían para producir otras cosas. Esto indicaba que la economía crecía, pero solo proporcionaba a los trabajadores más maquinaria innecesaria, sin mejorar su calidad de vida. Esto llevó a hambrunas e inestabilidad política. Pero lo que sí significaba era que podían dar la vuelta y producir muchos bienes de industria intensiva si lo necesitaban, lo cual fue necesario durante la Segunda Guerra Mundial. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue en realidad la nación más afectada por la Segunda Guerra Mundial, perdiendo alrededor de 27 millones de vidas como resultado de la guerra. Pero seguía siendo un adversario digno, en gran parte debido a su enorme potencial productivo. Siempre recalco que no soy un historiador militar, así que tomen todo lo que digo aquí con cautela. Pero hacia el clímax de la guerra, durante la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia, los soviéticos vencieron a los alemanes simplemente por el hecho de que podían llevar miles de tanques más al enfrentamiento. Los tanques soviéticos eran enormemente inferiores a los tanques alemanes, pero ganaron simplemente por la cantidad, lo cual es realmente una metáfora de todo el sistema soviético en pocas palabras. Tras la muerte de Stalin, varios líderes soviéticos adoptaron políticas económicas más liberales, considerando a los ciudadanos como consumidores y no solo como trabajadores. La producción de equipos de fábrica horribles fue reemplazada por la producción de autos horribles en un intento de aumentar el nivel de vida, pero la Unión Soviética seguía siendo el ejemplo principal de un sistema económico marxista-leninista, y le resultaba difícil alejarse demasiado de esas raíces. Como resultado de esto y de una guerra fría cada vez más costosa, los ciudadanos de la Unión vieron muy poco crecimiento y prosperidad económica. Las ineficiencias seguían afectando a la nación y a los pocos países con los que la Unión comerciaba, quienes enfrentaban los mismos problemas. Curiosamente, hasta su caída en 1991, la Unión Soviética seguía siendo la segunda economía más grande del mundo, según las cifras del Producto Interno Bruto. Pero eso no reflejaba realmente el estado de las cosas. Rusia tenía una población enorme y podía mover mucho dinero, lo cual se veía bien en las cifras del Producto Interno Bruto sobre el papel, pero era una nación de rodillas que apenas podía alimentar al gigante trabajador en el que se había convertido. La política de cantidad sobre calidad solo los podía llevar hasta cierto punto, y eventualmente se desmoronaron desde adentro. La Unión Soviética fue, por supuesto, una nación enormemente influyente, pero los errores y problemas que causaron su caída son importantes de entender para todo tipo de argumentos que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Las fallas de la Unión Soviética suelen usarse para desacreditar el socialismo en países desarrollados. Pero es importante entender que estas fallas no fueron tanto un problema de bienestar social como lo fueron el desalineamiento de las ideologías políticas con una buena teoría económica. La falta de motivación y holgazanería laboral existen tanto en estados capitalistas modernos como en comunistas. Pero por otro lado, las fallas aún deben ser reconocidas por lo que son. Recompensar a las industrias de bajo rendimiento con más recursos es una forma segura de producir más industrias de bajo rendimiento.
Si bien una economía no necesita castigar la mediocridad para ser grandiosa, no puede castigar la excelencia o terminará siendo mediocre, sin importar la ideología política que le pongas. Hola amigos, espero que hayan disfrutado el último video. Gracias a los nuevos patrocinadores en Patreon, su apoyo hace posible este canal. Como siempre, transmisión en vivo por YouTube, en el segundo canal para la sesión de preguntas y respuestas. Únanse allá o a nuestro servidor de Discord si quieren participar. Si les gustó este video, por favor consideren darle like y suscribirse. Realmente ayuda mucho. Gracias amigos, adiós.